Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y esperamos que estén gozando de las bendiciones que el Señor nos da a todos aquellos que creemos en Él, que hemos depositado nuestra confianza en Él como nuestro Salvador personal. Y de verdad que la palabra de Dios lo dice, somos bienaventurados. Tenemos derecho o tenemos vida eterna. Cristo nos la regaló con su muerte en la cruz, el perdón de pecados. Nos salvó de un infierno que teníamos seguro. Y por eso estamos compartiendo, y es nuestro deseo en el corazón seguir compartiendo la palabra de Dios cada día, para entrar a sus hogares y que también ustedes y mucha gente conozca la palabra de Dios, porque lamentablemente personas que siguen otras doctrinas inclusive se molestan cuando se les habla de Cristo, y nos duele porque realmente si se molestan cuando se les habla de Cristo es porque les han enseñado otra cosa. Se jactan en religiones cuando las religiones son hechas por hombres. La religión no salva. El que salva es Cristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces, por eso tenemos esta carga de compartir la palabra de Dios con ustedes cada día. Y Dios quiera que muchos que no conocen a Cristo, que no conocen los evangelios, porque ese es otro problema. Como no conocen en los evangelios, entonces reaccionan con molestia porque no conocen de Cristo. Dios permita que usted conozca de Cristo y sea salvo por gracia, por medio de la fe. Hoy entramos al capítulo 4 de la epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Y ya terminamos hasta el capítulo 3, donde hablaba del pecado, de la culpabilidad del hombre, de la destitución, de la separación del hombre por causa del pecado. Y hoy entramos en un escenario muy hermoso. Entramos a hablar sobre la fe. Y es que somos salvos por fe. No somos salvos por obras de la ley. Somos salvos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo comienza este capítulo hablando de Abraham, el padre de la fe, porque Abraham es el ejemplo para toda la humanidad de lo que es fe. Entonces es importante que comencemos a entender un poco lo que es la fe. Por eso comienza este pasaje hablando de la fe, y vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Romanos 4 del 1 al 12 nos dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la
fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Un juego de palabras realmente habla que si la fe de Abraham fue contada estando circuncidado o incircuncidado. Y vamos a explicar esto aquí también para que nos quede claro este escenario. Porque los judíos dicen que para ser salvo hay que circuncidarse, pero la circuncisión no fue dada como una muestra para salvación. La circuncisión fue dada para elegir al pueblo escogido por Dios, para separar al pueblo escogido de Dios de las naciones paganas que habían en aquel tiempo. Aquí se menciona a Abraham como un ejemplo de alguien salvo por fe. La ley no es mala, es espiritual, dice Romanos 7, es de Dios, pero es imposible ser salvo por obedecer la ley, ya que nadie la puede cumplir. Cuando las personas se enteran de que Dios nos salva mediante la fe, se inquietan y se preguntan, ¿tengo suficiente fe? ¿Es mi fe suficiente, sólida para salvarme? Preguntas que hacen las personas. Es porque están confundidas. Jesucristo es el que nos salva, no nuestros sentimientos ni nuestras obras. Recuerde, es Jesucristo quien murió en la cruz, resucitó el tercer día para salvarnos. Por débil que sea nuestra fe, Jesucristo es suficientemente para salvarnos. Por eso, Él murió en la cruz. Jesús nos ofrece la salvación gratuitamente porque nos ama. Murió en la cruz porque nos ama. Dios dio a su Hijo como un regalo porque nos ama. Fe, y vamos a definir esta palabrita de una vez. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer y confiar en Jesucristo y aceptar el don maravilloso de la salvación que Él nos ofrece. Usted solo tiene que creer y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz en favor suyo. Eso es lo que tiene que hacer. La salvación no es por sentimientos, es por creer. Y el que nos da la salvación es Jesucristo. La circuncisión, era una señal externa. Y hay versículos en el Nuevo Testamento que nos aclaran este punto. La circuncisión que quiere Cristo es la circuncisión del corazón. Pero la circuncisión a que se refiere aquí en el tiempo de Abraham, que establece la ley judía, es una señal externa de que los judíos eran pueblo escogido de Dios. Solamente eso. Los ritos no le aportan ninguna recompensa a Abraham. No fue por ritos. Dios le bendijo antes de que se implementase la ceremonia de la circuncisión. Abraham creyó y le fue contado por justicia antes de ser circuncidado. Y esto nos lo aclara todo. Entonces no es por las obras de la ley, es por la fe. Abraham halló el favor de Dios por la fe solamente antes de ser circuncidado. Dios, y para un ejemplo, y eso lo podemos ver allá en Génesis 12, Dios llamó a Abraham a los 75 años y su fe le fue contada por justicia. Él creyó y obedeció a Dios. Pero la ceremonia
de la circuncisión comenzó cuando él tenía 99 años. La fe le fue contada por justicia cuando tenía 75 años. Creyó a Dios y obedeció a Dios. Pero la ceremonia de la circuncisión se dio cuando Abraham tenía 99 años. ¿Ya ve? No fue salvo por ceremonia, por ritos ni por ley. La ley no se había dado. Fue salvo por su fe en Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe y el padre de todos aquellos que por fe creemos en nuestro Señor Jesucristo, sea judío o sea gentil. Entonces concluimos en que la salvación es por fe y no por las obras de la ley. La pregunta que le hago es, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Si usted cree en Cristo, será salvo. Y nada tiene que ver esto con la circuncisión de aquellos judaizantes mesiánicos que hablan de que hay que circuncidarse. No, eso fue una ley para el pueblo de Israel como una muestra externa de que eran pueblo de Dios. Pero la salvación es por fe y aquí lo podemos ver claramente en que Abraham fue salvo por la fe antes de ser circuncidado. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Quiere usted ser salvo? Deposite su fe en nuestro Señor Jesucristo. Crea en el sacrificio de Cristo en la cruz en favor suyo. Dígale al Señor, yo creo en ti, Señor Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Dígale, Señor Jesús, yo te abro mi corazón para que entres y me salve. Señor Jesús, creo en ti, perdona mis pecados, sálvame. Órele así al Señor, de corazón, no a ningún hombre, órele a Cristo. Y la palabra de Dios dice que si usted cree, sus pecados le serán perdonados y usted tendrá vida eterna. Que el Señor le bendiga.